La Asamblea General de Naciones Unidas acaba de tener su primera reunión sobre los pueblos indígenas. Por otra parte, la CEPAL produjo un documento que nuevamente muestra que en América Latina los pueblos indígenas son los más desiguales, los más vulnerables, los más pobres. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. En México, ser indígena es sinónimo de ser pobre. Esta es una realidad que viven 7 de cada 10 nativos de los pueblos de nuestro país, pues formar parte de una población indígena implica vivir en localidades de alta o muy alta marginación. De acuerdo con los datos del censo INEGI 2010, Oaxaca es la entidad con mayor proporción de población indígena, pues más del 30% de sus habitantes son hablantes de alguna lengua autóctona. Le siguen los estados de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, en donde entre el 15 y el 30% de su población son hablantes de alguna lengua nativa. A pesar de la importancia que se dio al tema de la cuestión indígena en las últimas 3 administraciones federales, seguimos sin generar los mecanismos para reducir la profunda desigualdad social y económica. Tampoco se ha erradicado el racismo y discriminación de que son objeto. De acuerdo con el INEGI, de los casi 8 millones de indígenas de nuestro país, 5.1 millones se encuentran en condiciones de pobreza. 4 millones se encuentran en condiciones de rezago educativo, sin haber concluido el ciclo elemental de la educación básica. 2 millones son vulnerables por carencia de acceso a los servicios de salud. Casi 7 millones no tienen acceso a los servicios de la seguridad social. Un 70% carece de servicios básicos en sus viviendas. 1 de cada 3 personas habita en viviendas precarias, casas que están hechas de materiales como cartón o lámina, o definitivamente viviendas agrestes, como en el caso de las y los rarámuris, quienes habitan literalmente en cuevas en la montaña. Además, 1 de cada 3 personas que forma parte de los pueblos indígenas vive en vulnerabilidad por carencia a la alimentación. Es decir, son personas que además de ser pobres carecen de medios, recursos y en general de oportunidades de acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos. De acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana 2012, elaborado por CEIDAS AC, una niña o niño indígena tiene 3 veces más probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años de edad, en comparación con las niñas y niños de las zonas urbanas de nuestro país. Todo lo anterior es muestra de la injusticia ancestral que sigue afectando a quienes forman parte de los pueblos originarios, lo cual debe revertirse si queremos convertirnos en un país incluyente y equitativo con todos. Por todas estas razones, no se puede más que poner el acento en la enorme injusticia. Y en ese sentido, agradeciendo a los invitados José del Val, a Jaime Martínez Veloz, toma trascendencia que por primera vez, nos han dicho, en 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas produce un documento que pone en tensión o pone el acento de todo lo que se tiene que hacer. Yo quisiera, Jaime, tú que estuviste en el proceso y conoces, ¿pudieras describirnos qué implicaciones tiene? ¿Cómo describirías este documento y ir poco a poco desglosando las obligaciones que implica? Porque finalmente el jefe del Estado mexicano lo signó, se adhirió a todo lo que dice este documento. ¿Cómo podrías darnos estos grandes trazos de lo que implica esta resolución de Naciones Unidas? Mira, primero, muchas gracias por la invitación, María. Creo que nosotros hemos revisado el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas y lo hemos contrastado con los acuerdos de San Andrés Larraíncer. Los acuerdos de San Andrés fueron construidos en un proceso de negociación colegiado, colectivo, horizontal, que son, creo, la expresión de uno de los procesos más didácticos y más democráticos que se han producido en nuestro país, se ven expresados en la Declaración de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, el gobierno federal actual, a través de la Secretaría de Gobernación, en el programa sectorial de gobernación, el día 12 de diciembre del año pasado, se publicó el compromiso de armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas. Este compromiso, hoy el presidente lo ratifica en el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas el día 22 del mes de octubre.
Y a mí me parece que esto es una expresión y una demostración de que la voluntad política existe y que los funcionarios del gobierno federal deberán entender que hay un compromiso de esta naturaleza que naturalmente implica una reestructuración de muchas de las formas de gobierno actual para poder construir una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Esta reestructuración camina por la vía de tener en la mesa de negociación a los pueblos indígenas en calidad de igualdad frente al Estado y frente a otros actores. Y entendiendo una cosa, Mario, se ha permeado mucho en el debate público que nuestro país se tiene que modernizar y tiene que establecer niveles de progreso y que vivimos en medio de una globalidad. Pero cuando ese discurso intenta aterrizar en la práctica, se aplica en forma muchas veces discriminatoria sin los contenidos básicos de lo que pretenden realizar. Cuando yo les digo, quieren globalizar y están hablando de proceso de globalización, bueno, ¿cuánto es lo que pagan en materia de impuestos, por ejemplo, en minería, en Canadá, y cuánto es lo que pagan aquí? La globalización no solamente implica que tengamos que incorporar formas de trabajo que existen en otros lados del mundo, sino también cómo se distribuye esa riqueza. El oro canadiense y el oro mexicano tienen el mismo valor en el mercado internacional, nada más que un minero mexicano gana en 8 horas lo que gana un minero en 1 hora en Canadá. Y en ese ejemplo, ¿qué implica esta resolución que firmó el jefe del Estado mexicano? O sea, en el caso, digamos, ya que estás ejemplificando, ¿tiene alguna implicación específica en términos de reconocer el compromiso para los dueños originarios de esos terrenos donde hoy hay minería? Claro, se tiene que reformar la Constitución. O sea, el propio presidente de la República en el segundo informe estableció ya el compromiso o anunció que se está trabajando en una reforma constitucional para incorporar. Bueno, déjame preguntarle a José del Val, o sea, en su contexto, Jaime nos dice que hay un compromiso, digamos, mundial de reestructurar la relación de los gobiernos con los pueblos indígenas, en particular el caso de esta relación del gobierno del Estado de México con los pueblos indígenas. ¿Compartes esta noción? ¿Esa es la magnitud de esta resolución? Digamos que sí en un nivel, pero en otro nivel no. O sea, porque yo puedo establecer que tengo la voluntad de responder y acabar con las condiciones de marginalidad de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al decir eso tengo que asumir que tengo que reformar el Estado para que eso sea posible. O sea, no puedo estar creando leyes, ¿me entiendes?, que despojan a los pueblos indígenas con la minería y los hidrocarburos, con ese nombre tan trágico, además que llamarle servidumbre de hidrocarburos a un procedimiento legal para despojar a la gente cuando se considere. O sea, yo no puedo estar haciendo por un lado esto, cambiando las leyes haciendo esto, y por otro lado diciendo que sí. O sea, esta esquizofrenia que yo digo... Hay una simetría entre lo que se realizó recientemente y el gran enunciado de una nueva relación. De una nueva relación. No hay ninguna correlación, efectivamente. Y en la práctica lo que pasa es que las declaraciones, pues ya sabemos, son declaraciones. A mí no me gustó, lo confieso, ver al presidente declarar eso, digo, porque las consecuencias de esas declaraciones implican que tú tienes una responsabilidad frente a tu estructura de funcionamiento del Estado, ¿no?, y frente a las cámaras de diputados y senadores, y frente al aparato de justicia, para promover eso. Y en ese sentido vamos para atrás en toda parte, en la parte jurídica, en la parte de legislación sobre minería, sobre pueblos, en fin, ¿no?, carreteras, etcétera, todo en ese sentido. El hecho de que México no haya hecho lo que Canadá, que es lo normal, que es impedir la minería a cielo abierto en tu territorio, ¿no? Nosotros no. Entonces, claro, México se convierte en ese sentido en un botín internacional, ¿no?
Resulta cuando uno ve el listado de empresas, la mayoría son canadienses, pero ni siquiera son canadienses las empresas, sino que ponen su sede en Canadá porque van a quedar protegidas internacionalmente para actuar de esa manera. Entonces, déjame tratar de acotar puntualmente una primera reflexión. El documento de Naciones Unidas plantea una nueva relación que signa el jefe del Estado y nos sostienes, Jaime, de que hay la voluntad de hacer esta reestructuración. Hay un tema central que ha surgido de inmediato, el caso de la minería. Parece ser que es el caso que ahorita es, digamos, de una manera didáctica, ejemplifica que esta relación no solo no está cambiando, se está profundizando en contra de los pueblos indígenas, que es un poco como decías. Antes de entrar a ese tema que regresaremos, ¿qué otros temas están en esta resolución? O sea, ¿es solo el tema de respetar la riqueza? ¿Qué otros temas están en esta resolución que firmó el jefe del Estado mexicano? Bueno, la declaración que aprobó nuestro país, que aprobó las Naciones Unidas y que apoyó nuestro país en el 2007 primero, y después hoy firma un documento que refuerza esa declaración, contiene una serie de elementos que tienen que ver con sus sistemas normativos, con la autonomía y libre determinación, con el tema de los recursos naturales. Y tiene razón Del Val, pero yo planteo lo siguiente, es decir, el traducir a los hechos lo que el presidente se compromete en las Naciones Unidas es una acción no sencilla. ¿Por qué? Porque precisamente hay una enorme cantidad de intereses que se contraponen a una acción de esta naturaleza. Y estos han aparecido desde hace 20 años, cuando nos dijeron que los acuerdos de San Andrés iban a fragmentar la unidad nacional. Quienes nos dijeron eso fueron los mismos que entregaron una gran cantidad del territorio nacional en concesiones a muchas empresas mineras nacionales y extranjeras. O sea, hay una dinámica que viene desde hace mucho tiempo. Nosotros no sabíamos por qué existía tanto rechazo o tanta descalificación a los acuerdos de San Andrés. Bueno, pues ¿por qué? Por ese tipo de intereses. Cuando hoy vemos que las Declaraciones Unidas expresan el contenido de los acuerdos de San Andrés y además el gobierno las hace suyo. Entonces yo quiero preguntarle a esas personas que descalificaban esta tendencia de incorporar esos derechos a la Constitución, si así como ellos planteaban que los acuerdos de San Andrés fragmentarían la unidad nacional, preguntaría si estarían dispuestos a afirmar que la Organización de las Naciones Unidas, que está planteando lo mismo que está en los acuerdos de San Andrés, tiene como pretensión fragmentar la unidad de los pueblos que integran esa organización. Era una mentira que tenía como propósito ganar un espacio, ganar tiempo para impulsar un modelo que se está expresando en mayores niveles de desigualdad. Por eso lo que nosotros estamos planteando es hacer efectiva la declaración del presidente, los compromisos que tenemos y establecer un mecanismo que permita determinar una nueva correlación de fuerzas para que los pueblos tengan capacidad de negociar y de enfrentar lo que hoy se produjo, pero lo que se ha venido produciendo durante los últimos 20 años, o sea, esa estrategia de despojo de los pueblos y esa forma en que el Estado ha intentado abordar su relación con los pueblos a partir de actitudes de carácter asistencial y no de relaciones de empoderamiento de los pueblos, que han tenido repercusiones no solamente en el término de la pobreza, sino también en términos de la inseguridad en la que viven muchas de estas comunidades. Déjame hacer un corte. Estamos poniendo en tensión que hoy hay un instrumento de Naciones Unidas que nos dice nuestro invitado Jaime Martínez Veloz, recoge las iniciativas de San Andrés Raraense reconociendo una serie de derechos de los pueblos indígenas. Por otra parte, la realidad es que ha habido legislaciones que atentan contra esos intereses. Y hoy el Estado mexicano se encuentra en un dilema cruzado por intereses. ¿Cómo hacer visible, tangible esta reforma de relaciones de poder del Estado para cumplir lo que se firmó ante Naciones Unidas y tratar de reestructurar esa relación? De eso estamos hablando en el Estudio de México Social. En ese sentido, José, podemos verlo en esta tensión que se ha manifestado de inmediato.
¿La resolución de sanciones puede ser un instrumento para impulsar una nueva relación o puede ser un instrumento que nuevamente queda como una declaración, un evento y no logra realmente transformar la Constitución y el reglamento? Y tú hace rato nos dijiste reformar al Estado para cumplir. ¿Cuál es tu apreciación de eso? ¿Podrías desglosarnos más qué quieres decir con esto? Mira, yo te lo digo, yo sé que tiene una dimensión. Es decir, yo creo que México llegó con su estructura constitucional y de Estado a un límite ya, evidentemente, ¿no? O sea, comentaba cuánto de la Constitución queda no tocado, y me estaba comentando el 2%, ¿no?, de la Constitución. Y es una Constitución que no le sirve a los pueblos, aún con la estrategia que hay de legislación, porque si metes la legislación y la profundizas, no tiene una estructura dentro del carácter constitucional. Yo creo que el problema de México es que nos estamos enfrentando a que en un corto o mediano plazo tengamos que enfrentar una nueva constituyente. No hay forma, o sea, el deterioro que está produciendo esta estructura constitucional y sumado de leyes, las declaraciones en Naciones Unidas son bienvenidas, pero ¿Estarías de acuerdo con la declaración? O sea, en principio... Estoy de acuerdo con la declaración, pero al no ser vinculante no estoy de acuerdo, porque eso quiere decir que yo puedo decir lo que sea y no me compromete. Yo no tengo que dar cuenta a nadie de que lo que afirmé lo cumplí o no lo cumplí. O sea, es un enunciado de voluntades. Exacto, si fuera una convención firmada y aceptada por el Senado, ya tendría algunas implicaciones en ese sentido. Aún así, nosotros firmamos el 169 de la OIT, que es ley mexicana. Bueno, no podemos ejercer el camino, ¿no? Yo por eso he comentado en algún momento que la idea un poco es que hace falta una figura de procuración de los derechos de los pueblos indígenas, un procurador con atribuciones de ley y capacidad para decir, esto que prometió el presidente, lo cumplimos, y si tú no lo cumples, te sanciono, con capacidad de sanción en ese sentido. Entonces yo creo que para este cambio en la relación con los pueblos indígenas requieren una estructura de esta naturaleza. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un Bureau of Indian Affairs, que es la Oficina de Asuntos Indígenas, pero hay un Bureau of Indian Land, que es un buró para los territorios indígenas, ¿no?, donde cualquier aspecto, cualquier negociación que se establece en el territorio de los pueblos indígenas, debe estar un procurador revisando que las cosas se hagan correctas. Si hay que hacer consulta previa, libre, informada, que sea. ¿Qué participación van a tener en el asunto? Lo que comentaba hace un momento del lo que le pagan los mineros a México y lo que pagan en Canadá, ¿no? Las mismas empresas, ¿no?, en ese sentido. Entonces, pero ¿quién protege a los pueblos indígenas? Son los menos protegidos de todo. Entonces, una estructura jurídica que pudiera... Un nuevo diseño institucional que pudiera realmente articular eso. Y en ese sentido, sé que has estado trabajando estos 2 años en impulsar una nueva legislación que entiendo, nos dices que con esta resolución de Naciones Unidas se fortalece, digamos, el caso, para hablar en estos términos. Esta iniciativa de ley, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Incorpora estas figuras de un nuevo diseño institucional? ¿Va más allá del conocido INE, hoy CDI? O sea, ¿sí está pensando en esos términos? Claro. Yo creo que las aportaciones que ha hecho el doctor Del Val en términos públicos con sus investigaciones y todo, nos han servido de mucho para poder elaborar un proyecto de borrador en el marco de lo que el presidente ha planteado. Y tiene razón el doctor Del Val cuando dice una declaración de las Naciones Unidas, al no ser vinculante, pues no tiene la obligatoriedad. Pero yo hago la acotación de que en el programa sectorial de gobernación es compromiso de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, armonizar la legislación nacional con la declaración. O sea, ya está como un compromiso de esta administración. Eso es lo que sostendrías, que sí hay un compromiso, digamos, escrito y público. Sí. Ahora, también tengo muy claro, hay muchos enemigos de ese compromiso, ¿verdad? Muchos intereses que naturalmente estarían luchando, quizá por debajo, descalificando que se construya un marco jurídico de esa naturaleza. Nosotros planteamos que el artículo segundo, o sea, la reforma constitucional toca varios artículos, debería tocar varios artículos, pero en particular el segundo. Estamos planteando
que hay que quitarle los candados que se tienen en el sentido de que la autonomía de libre determinación estará sujeta al reconocimiento en cada una de las entidades. Eso es como un candado para que esta no se produzca. Pero estamos proponiendo la creación de un apartado C donde exista la figura de un ombudsman o un procurador que precisamente tenga bajo su responsabilidad y totalmente autónomo todas las tareas que tienen que ver con los pueblos para poder responsabilizar o poder ejercer acciones que permitan atender la problemática. Y te lo digo porque en estos 2 años, casi 2 años que tenemos al frente, nosotros no somos ombudsman, pero no podemos también como Estado estar al margen de los problemas que están en la realidad. Y yo veo que en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Chiapas, en Guerrero, o sea, siempre la parte agredida es la parte indígena. O sea, por ejemplo, en Sonora, te pongo un ejemplo, si los indígenas hubieran hecho en algún lado una presa, como lo hizo el gobernador de Sonora, ¿te imaginas los reclamos que hubiera? Pero como no le hicieron los indígenas, pues ese tema se diluye. O sea, cualquier cosa que hagan los indígenas, por ejemplo, un caso muy actual, en Guerrero, los indígenas decidieron hacer su policía comunitaria hace 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque sabían a qué estaban expuestos. Y la policía comunitaria no es una instancia que se produzca por la ocurrencia de alguien, ni es un grupo armado que se organiza, la comunidad determina quién va a ser su responsable en materia de seguridad, y es un honor y una responsabilidad del pueblo. ¿Por qué no pasan estas cosas que pasaron en Iguala, en la Costa Chica o en la montaña? Porque el pueblo está organizado y el pueblo tiene sus propios mecanismos de seguridad. Entonces, pero ¿cuánto tiempo no escuchamos la serie de descalificaciones en contra de las policías comunitarias? Y nunca escuchamos que esos que descalificaban este esfuerzo comunitario de seguridad hablaran del narcotráfico o de los problemas que esto generaría. Pero eso pone un tema en la mesa, el tema de la organización de los pueblos indígenas, de las comunidades. Es que yo creo que es lo que acaba de decir, es exactamente el ejemplo más significativo que tenemos en la última década. O sea, los pueblos indígenas de Guerrero decidieron juntarse para acabar con la violencia que había. Era tan violento como cualquier otra parte de México, la montaña de Guerrero, y de las más violentas, efectivamente. A partir de que se organizaron y empezaron a aumentar el control, disminuyeron la criminalidad al 12% en los primeros 6 meses. No hay narcotráfico, no hay asesinatos, no hay secuestros, no hay tráfico de drogas en su zona. Y están controlando perfectamente todo, y los han querido, como bien dice, los han querido meter, formalizar, etcétera, y ellos no quieren eso. Lo que quieren es ser el pueblo. Entonces son el ejemplo de seguridad, digo, en estos años tan trágicos de México, ¿no? Yo me acuerdo ahora en los 10 años que fue la celebración, ¿no? Cuando marchaban, escuchar la marcha de 1000 policías comunitarios con guaraches en el piso, da un sonido muy diferente, ¿no? Y es fundamental, y los oyes, yo los conozco muy bien, tú los conoces, a Bruno, a Cirino, a su hermano, a todos ellos, son muchachos que han estado trabajando y son los que están ahorita encabezando las cosas bien hechas, ¿no? Digamos, en síntesis, tú verías con mucho escepticismo que pasen esas reformas, porque la realidad es esta tensión que describe, que en el fondo los pueblos indígenas se están organizando para defenderse y poder preservar lo poco que les queda, y que finalmente a veces esa defensa es contra las estructuras de gobierno, o sea, no solo es con eso. Entonces hay una tensión enorme, aunque Jaime sostiene que hay una ventana o rendija a raíz de esta resolución, a raíz del esfuerzo que están haciendo el legislador. Pero ¿cuál sería tu expectativa? ¿Tú crees que el próximo año se logre estas reformas? ¿Está en la agenda? La verdad, lamentablemente, la situación que estamos viviendo nos pone en una situación de que todo parece muy poco ante lo que está pasando. Exacto. Pero en ese sentido, tú que estás visitando localidades, viendo los conflictos, tratando de resolver y jalar lo mejor del Estado mexicano para articular una respuesta que haga justicia,
¿Tú sí crees realmente que sí puede haber esa oportunidad? Mira, desde que tengo 20 años tratando de concretar una acción de esta naturaleza y soy parte de una gran cantidad de compañeros que están luchando por esa vía. Estoy convencido que el Estado mexicano en esta vía tiene la posibilidad de reconstituir sus relaciones como Estado con las comunidades indígenas y con la sociedad en su conjunto. El otro camino es el camino de la confrontación. No solamente tiene que ver con lo indígena, tiene que ver con todo. O sea, nos han metido en una dinámica en donde el Estado hoy tiene pocos recursos, pocos elementos para meter al orden a la gente. Te pongo un ejemplo. Se privatizaron los puertos y aeropuertos. Nosotros y nos dijeron que eso era en función del progreso y el desarrollo y la modernización. El administrador de Tijuana lo nombran en Madrid, el de Monterrey lo nombran en París, el de Cancún en Copenhague, el de Lázaro Cárdenas en Hong Kong, del puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, el Estado no puede renunciar a tener el control de sus espacios de seguridad nacional. Te pregunto, Estados Unidos, que es un país capitalista, por modernizarse, entregó sus puertos y aeropuertos a que los administraran empresas ajenas al Estado o extranjeras. Pues no, o sea, el Estado no puede renunciar a tener los instrumentos necesarios para controlar los mecanismos de seguridad que le son consustanciales y que le son obligatorios. Entonces yo estoy convencido que la reforma en materia indígena debe ser el conjunto de reformas que permitan realmente reconstruir la relación del Estado con la sociedad en su conjunto. Ahora, esto no es sencillo. Yo no te diría que es de tiempos ni de decretos. Es un tema de correlación de fuerzas. Déjame hacer una pausa y ahorita regresamos a tratar de delinear esto, porque en el fondo me queda la percepción con sus comentarios, no solo es reestructurar el Estado, es construir un Estado. Exactamente. O sea, ni siquiera es un asunto de una relación nueva. Un Estado que sea vaciado de instrumentos o requiere nuevos instrumentos para vivir en esta globalización y poder promover una relación pues, más equitativa, más justa. Entonces la pregunta es, ¿cómo construimos un Estado que logre tener esas capacidades en un código democrático? Porque finalmente en eso estamos convencidos los tres. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos de 2012 del Coneval, la injusticia social que viven los pueblos indígenas se sigue viviendo después de siglos de discriminación y exclusión y se traduce hoy en día en condiciones vulnerables de vida para ellos, pues más del 80% no tiene acceso a la seguridad social. El 72.3% vive una situación de pobreza, casi el 60% carece de servicios básicos de vivienda, el 41.7% vive una situación de pobreza moderada. Más del 34% es vulnerable por calidad de alimentación, por espacios de vivienda y rezago educativo. El 30.6% vive en condiciones de extrema pobreza. Más del 20% tiene carencias sociales y de acceso a los servicios de salud y tan solo el 5.3% no presenta condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Pues me quedo con la preocupación. Por una parte, reconozco, hay que reestructurar las relaciones con el Estado, hay que construir un nuevo Estado, hay que reformar la Constitución, que sin duda es una agenda mayor. Pero por otra parte están los datos. Hoy en día hay hambre, hay injusticia, no tienen servicios de salud, son los grupos más discriminados. También hay un espacio porque el Estado tiene que garantizar por lo menos lo mínimo. Y tampoco podemos decir que una carretera o una electrificación no se requiere. Sí se quiere hacer eso. Pues, ¿cómo hacer compatibles estas dos tensiones de respuestas, digamos, asistenciales para lograr que vivan por lo menos con algo de dignidad? Y las relaciones de poder, o sea, siempre está imbricado, pero sí está esta relación constante de tensión. No podemos olvidar lo que nos dicen los datos, que son simplemente una expresión de un fenómeno muy complejo, muy duro y de mucho dolor y de mucha tristeza y de mucho agravio. Sí. Ahí yo lo veo, digamos, para decirlo crudamente, lo veo en los presupuestos. O sea, cuando yo analizo los presupuestos de México, por ejemplo, a
A oportunidades tuvo en el año pasado 73,000 millones. Nos dicen que hay un cambio importante, va a haber, o sea, y yo veo el presupuesto de Prospera y son 75,000 millones, o sea, una diferencia de 2,000 millones de pesos. Yo digo, no es nada, ¿no? Con eso no se cambian más que los logotipos de las camionetas y la papelería, ¿no? O sea, realmente el esfuerzo que hay que hacer económico es mucho mayor. Porque si ves cuánto se le va a otorgar este mismo año al Ejército y a la seguridad, son cerca de 200,000 millones de pesos. Pero para todo el desarrollo social, 75,000 millones. Entonces, mantenemos a los pobres pobres. O sea, lo que nos ha dicho la secretaria es, en 30 años no han cambiado las cosas. ¿Pero por qué no han cambiado? Porque estos sistemas sirven para mantener a los pobres pobres permanentemente. O sea, que no conflictúen con el Estado, pero que estén en estado de pobreza. Esto es lo que tenemos que romper. Esto es lo que no puede ser, ¿no? Porque al mismo tiempo estamos pagando unas fortunas de los FOBAPROAS, de los rescates carreteros, de todo ese tipo de cosas. Yo cuando hago el análisis, de cada peso que entra en México, 80 centavos son para los ricos y 20 para el resto de la sociedad. Sí, entonces la regresiva. La desigualdad ha crecido y está llegando a una fisura que estamos todos muy preocupados, ¿no? Y en ese sentido, Jaime, bueno, tú recorres y ves las dos partes, y lo digo por la misma experiencia. Por una parte ves respuestas que logran, sí, la luz, sí, el camino, y sin dudas cambian la realidad. Ves la injusticia de relaciones de poder que nos has descrito, pero por otra parte, yo me quedo con este aire de posibilidad que tú nos das, de que sí hay voluntad, la Secretaría de Gobernación, en un documento público, el diario oficial, que establece el compromiso. Sí crees que va a haber un cambio legislativo, pero cuando dicen reestructurar el Estado, las relaciones, ¿podríamos concretar exactamente a qué te refieres? ¿A un nuevo organismo, esta Procuraduría? ¿Eso es suficiente? ¿Es no, no, pues es un elemento importante. Sí. Sé que has trabajado en algunas entidades y ha habido avances, o por lo menos también tenemos que hablar de la República. O sea, en ese sentido me gustaría también que nos mencionaras a las entidades donde tú estás trabajando, a esa voluntad que, por lo menos enunciada en este documento que asignó el presidente de la República. ¿Cómo percibes? ¿Realmente sí ves esa ventana de posibilidades? Mira, te pongo un ejemplo. El día de ayer estaba hablando con las autoridades comunales de Montes Azules, donde algunos funcionarios les han hecho hasta la vida imposible para reconocerles su cambio de autoridades. Y estamos luchando, de veras, luchamos contra una burocracia tremenda, porque o sea, a los indígenas por cualquier coma que les falta les hacen un escándalo. Y sin embargo a gente que tiene cierto poder y ni les revisan los papeles. Te lo digo con toda sinceridad. El gobierno no es un todo homogéneo. Y contra eso estoy luchando todos los días. Por eso estoy de acuerdo que un procurador indígena, incluso que había hasta en la colonia, permitiría que eso no sucediera. Bueno, esos mismos compañeros se me plantean ayer, a ver, compañero, todo esto vamos a seguir avanzando, pero queremos que nos hable de los acuerdos de San Andrés y de la Declaración de las Naciones Unidas. Porque creo que si no tenemos ese respaldo, vamos a seguir sufriendo cotidianamente todo este tipo de hechos. O sea, creo que ha permeado en el país, en los pueblos indígenas, la necesidad de tener este respaldo jurídico que les permita a que sus asuntos cotidianos tengan mayor flexibilidad en la resolución de los mismos. Claro que trabajamos, te voy a decir, en el terreno concreto de sus demandas, cuando están planteando que quieren sembrar maíz de autoconsumo, que quieren construir una escuela, ayudamos en la gestión, pero fundamentalmente cuando esa gestión tiene un elemento de organización y que expresa la voluntad del pueblo y que llegamos a esa obra como la decisión del conjunto de opiniones de la gente que ahí vive, no como la expresión del gobierno que dice vamos a hacer cercos perimetrales en todas las escuelas cuando lo que requieren son baños, por decirte algo. Tú me enseñaste mucho de eso. Entonces, eso nos permite que hablemos de organización a partir de sus demandas concretas, pero también de un tema que tiene que ver con el marco general de los pueblos en nuestro país, donde tienen los mismos problemas los rarámuris que los celtales o que los paipai o los quiliguas.
Entonces, porque están enfrentados a los mismos niveles de burocratismo que en muchas ocasiones se utilizan las medidas o los marcos jurídicos que tenemos a discreción. Te pongo un ejemplo, un asunto de un tema en Baja California, en la comunidad Quiligua. En 3 días estaba un representante de la Procuraduría Agraria en una asamblea donde iban a discutir un proyecto para generar un proyecto privado. En Montes Azules le solicitaron que estuviera el representante de la Procuraduría Agraria 2, 3, 4, 5, 6 veces y nunca estuvo. La simetría. Bueno, yo podría reconocer que, aunque sea gradualmente, un mejor marco legislativo puede ser un instrumento. Y sin duda, bienvenido, no suficiente por las relaciones que está ahí comparto. Pero por otra parte hay algo que no he logrado dimensionar. ¿Cómo ves las organizaciones indígenas? Porque también hablamos como un asunto homogéneo y quisiera que pudieran, o sea, porque hay pueblos más organizados que otros, pueblos que se han fragmentado por la pobreza, migración. Entonces, descríbenos cómo está esta organización, porque a veces hablamos como si fuera un ente, digamos, dado y que, bueno, simplemente hay que dar conocimiento. Yo creo que también ha habido un proceso de cambios que tú has visto. Sí, no, y aparte una cosa, o sea, la diversidad de los pueblos de México es enorme. Sí, sí, es un... bajo el concepto indígena estamos agrupando una diversidad inconmensurable. Y tenemos un problema conceptual general que esa es la categoría al final que llegó. Pueblos indígenas. Igual es una generalización, pero bueno, quitando eso que es otro tema para discutir, sí, por supuesto, cuando hay formas de autoorganización, ellos lo hacen y lo hacen muy bien, perfectamente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me solicitaron, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un caso, estamos haciendo un seminario para abogados indígenas totonacos, ¿no? Porque viene un avasallamiento, sobre todo el Totonicapán petrolero y en ese sentido. Pero ellos dicen, ¿pero cómo nos defendemos? Digo, pues, entonces estamos preparando diplomados y seminarios para abogados indígenas, en su propia lengua, puedan ellos defenderse con los instrumentos que tienen. Entonces sí hay posibilidad de, digamos, resistir. Si se forma la gente y eso sí, y se plantean problemas jurídicos, porque el problema que tienen es que tienen que formular demandas o amparos frente a estructuras jurídicas constitucionales mexicanas, ¿no? Y para eso requieren conocimiento y eso. Entonces, ellos están desvalidos, porque siempre que hay un problema llegan ahí, actúan sobre ellos. O sea. Entonces, esta resolución de Naciones Unidas, ojalá, cambio legislativo, sí va a ser un elemento importante. No suficiente, pero puede fortalecer donde hay, sin duda, litigios, conflictos. Y lo que hay que hacer es generar, darles oportunidad de que se organicen. O sea, la policía comunitaria de Guerrero ha tenido que luchar para que no la desaparezcan, no la transformen, ¿no? Los quieren enlistar y poner un arma, ellos no usan armas, ¿no? Van con machetes y palos y resuelven los problemas, todos. Y no hay tráfico de drogas en esa zona. Déjame hacer un corte y regresamos a esta pregunta. Dar a los pueblos indígenas la posibilidad de fortalecer sus organizaciones y que ellos realmente logren una autodeterminación, que por lo que tanto has impulsado reformas legislativas en los últimos años. Eso sería un elemento que ahorita en esta coyuntura se vuelve vital. Vital para enfrentar, digamos, el dilema y el desafío brutal de tener entornos con mínimo respeto a los derechos de todos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos del INEGI, a pesar de que su peso relativo en la población nacional ha decrecido a lo largo de las décadas, en números absolutos la cantidad de personas indígenas ha crecido inevitablemente hasta llegar a un récord histórico en 2010. Pues en la década de los años 30 solo se tenía un registro de 2.3 millones de indígenas, que se mantuvo hasta 1950, siendo apenas 2.4 millones registrados. Pero a partir de la década de los años 70 se incrementó a poco más de 3.1 millones. Para 1990 ya sumaban 5.3 millones y en la década del 2000 a 2010 se ha mantenido en más de 6 millones de indígenas.
Jaime, déjame recuperar uno de los textos y sobre todo el último capítulo de un libro de Arturo Barman, Escenarios. ¿Cuál sería para ti el escenario deseable, el óptimo, el que tú verías en los próximos meses? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué debe tener ese escenario que tú estás empujando y luchando? Bueno, indudablemente yo tengo un diagnóstico de la realidad, de los intereses que hay en juego y de las formas y procedimientos que tenemos que utilizar para cambiar la correlación de fuerzas que nos es desfavorable. Tenemos que construir una gran red de articulación entre las demandas de los pueblos, que aunque cada quien tiene sus propias características, tienen demandas comunes. O sea, las demandas de autonomía y libre determinación, sistemas normativos, derecho a los recursos naturales, son demandas comunes. La iniciativa de ley de la COCOPA no contenía el tema, por ejemplo, de la consulta indígena. Hoy es una obligación que nosotros logramos meter en la ley de hidrocarburos. No creo que les haya gustado mucho a alguna gente, pero en el 120 metimos la obligación de que todos los proyectos tendrán que estar sujetos al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos. Esto no fue sencillo, luchamos y demostramos que jurídicamente tenía que incorporarse, porque si no, la ley podía ser desechada ante un procedimiento de anticonstitucionalidad. Entonces, yo creo que México tiene que recuperar muchas cosas. Primero, tiene que recuperar sus recursos. Te pongo un dato. En materia de minería, México firmó un convenio con Canadá para evitar la doble tributación del impuesto sobre la renta. Te pongo el caso que del 2005 al 2010 hubo una producción de 552,000 millones de pesos. En México quedaron 6,500 millones solamente de impuesto, que es el 1.18%. Yo pensaba que ese dato estaba equivocado, pero el dato, la fuente era la Auditoría Superior de la Federación. Me puse a revisar, ¿y por qué pasa eso? Porque nosotros firmamos un convenio con Canadá, en donde las empresas canadienses que que generan su riqueza y la sacan de México, pagan el impuesto sobre la renta en su país de origen y nosotros se los hacemos válido. O sea, ni siquiera derecho a eso tenemos. Por eso digo, cuando nos hablan de globalidad, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, el mismo modelo que en Canadá? Son los estados los que determinan el tributo que debe pagar las minerías a los estados. Y ahí pagan del 12 al 16% del impuesto sobre las utilidades brutas, no sobre las netas. Entonces, tu escenario óptimo, ¿esto se va a resolver con las iniciativas de ley que ustedes tienen en curso? ¿O es una realidad y es parte del escenario inercial que nos han dicho que, bueno, sigue el despojo, sigue la debilidad del Estado por la falta de recursos? Ajá. O sea, yo no sé si tú estás haciendo un gran esfuerzo por este marco legislativo. Y hay evidencias que a veces sí es posible una nueva correlación cuando alineas voluntades políticas del momento. No, pero además hablemos con claridad. A todos los que nos hablan de globalización, pues globalicemos también los derechos. Porque te hablan como un concepto para excluir o para satanizar a los pueblos, queriendo reducirlos a una expresión mínima, o que son los que se están oponiendo al progreso de nuestro país. Pero te pregunto, ¿tú crees que con el nuevo marco legislativo, reforma constitucional, podrás detener esto? O sea, no, el nuevo marco legislativo tendrá que tener su expresión en una nueva institucionalidad. Si no, no es, o sea, no tendría ninguna razón de ser. Y naturalmente esa nueva institucionalidad tendrá que tener un nuevo marco de relación en las políticas públicas con los pueblos. O sea, es la expresión de lo constitucional, lo institucional y las políticas públicas. Lamentablemente en este contexto, aún reconociendo que se requiere en clave democrático hacer las transformaciones, etcétera, claro. Pues bueno, tendremos en el 2015 un nuevo Congreso y tendrá que procesar, porque los próximos 6 meses creo que quedan cortos con todo lo que está. Ajá. En ese sentido, ¿cuál sería tu escenario inercial, digamos, el que tú verías más probable desde tu punto de vista? O sea, sí. Mira, yo lo que veo es que ya el proceso de la elección del nuevo Congreso ya está, ¿no? La lógica que se está construyendo los equipos y los candidatos está listo ya. Pero el problema es que el país que van a tener ellos
no lo van a poder controlar más como se ha estado controlando hasta Entonces, ahora. ves una ventana de oportunidad en términos de la subversiva realidad, como diría Rolando Cordera, que está Yo creo imponiendo. que este nuevo Parlamento, este nuevo Congreso que se elija, debería tener la responsabilidad real de plantearse una reforma constitucional profunda completa. Porque si quieren seguir avanzando con la inercia esta de desigualdad brutal, este despojo de todo, ¿no? O sea, se están llevando el oro de México más barato que con los españoles, ¿no? Evidentemente. O sea, es increíble, vi la cifra, en el 2018 México va a ser el principal productor de oro del mundo. ¿Y qué nos va a dejar ese oro? ¿Por qué no van nuestras arcas ese oro en vez de irse a Canadá, ¿no? O a por el mundo. Digo, si nuestro Parlamento no se da cuenta de que México está ahorita en un proceso como de fuga, ¿no? Entonces yo digo, debe esta generación tener el valor civil de decir, alto, esto no puede seguir así, hay que replantear la estructura jurídica constitucional completa, ¿no? Yo lo hablo con los abogados jurídicas de la UNAM y les digo, me dicen, pues sí, es que sí, no hay otra. O sea, no tenemos otra alternativa. Lo que pasa es que somos la generación capaz de asumir esa responsabilidad sin llegar a los brutales conflictos que nos puede meter, porque lo que todos queremos es que este cambio de México sea sin violencia, ¿no? Y los pueblos indios nos dan mensajes claros permanentemente. Ellos son los no violentos siempre. Ellos cambian, organizan, defienden sin violencia, efectivamente. Entonces, aprendamos de los indios realmente y hagamos un cambio de México sin violencia, es lo que te diría yo. Pero en la lógica que vamos, no, yo lo veo... Se va a acentuar el conflicto, se va a acentuar las asimetrías, las brechas la brutales. Desigualdad va a ser brutal. Ya el México imaginario que decía Bonfil y el México profundo no van a tener nada que ver. Y lo ves, yo cuando vi el mensaje que nos da el arquitecto que va a ser el aeropuerto, que nos dijo que es la X y eso, y el nuevo aeropuerto de México va a reformular la identidad del mexicano. ¿Qué están diciendo? Sí, no se puede construir una identidad en función de un aeropuerto. En ese sentido, Jaime, tú estás en una agenda muy de corto plazo y obviamente aprovechando las ventanas de oportunidad que te da estar viendo cerca el gobierno. O sea, ¿crees que realmente podamos avanzar y podamos en 2015 aprovechar el momento, deja tomarlo así, que nos da esta Asamblea de Naciones Unidas, que de pronto se pone en la agenda los pueblos indígenas, y por otra parte el momento trágico de la disparidad, de la violencia, y lograr, como diría José del Val, transformar estas relaciones a través de un nuevo marco jurídico? ¿Sí ves posibilidades? Va a depender mucho de la capacidad que tengamos de articular una dinámica social de construcción de acuerdos y de consensos en torno a propósitos comunes. Eso es clave. Y que si alguien se quiere ir por su lado y ser protagónico, ya nos fregamos. O sea, estamos enfrentados a intereses muy homogéneos, muy concretos, que tienen intereses muy definidos. Entonces, creo que los pueblos, los académicos, las organizaciones sociales, tenemos que construir los mecanismos de articulación junto con aquellos actores dentro del Estado mexicano que estén trabajando en favor de esos intereses, y en este momento te voy a decir que son intereses de carácter institucional. O sea, mi marco de cobertura y por el cual no me puede nadie descalificar es que estoy tratando de hacer cumplir lo que es el programa de trabajo de la dependencia en la que yo trabajo. Entonces, por lo tanto, tengo que, bajo ese marco, generar los mecanismos que estén a mi alcance para apoyar un proceso de articulación muy amplio a lo largo y a lo ancho del país, que nos permita cambiar la correlación de fuerzas y enfrentar esos intereses que hace 20 años nos descalificaron, y que esos intereses que nos descalificaron son los mismos que entregaron el país en grandes cantidades territoriales a intereses de carácter privado. Si logramos eso, creo que estaríamos estableciendo una dinámica de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Si cada quien nos vamos por nuestro lado, va a ser muy complicado. Déjame terminar agradeciéndoles obviamente a José del Val, a Jaime Martínez Veloz, dos personas que con convicción han buscado transformar y generar esta nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. Me quedo con este ánimo, tenemos que transformar, tenemos que cambiar. La situación como está no da, al contrario, nos puede llevar a una situación de mayor dolor, de mayor tristeza, y se requiere sumar todas las partes, generar una gran correlación que permita transformar
y transformar las relaciones sociales, que implica transformaciones jurídicas legislativas. De otra manera no podremos construir este México social y sobre todo responder a esta realidad de las cifras que nos muestran el dolor, la desesperación, la enorme realidad que en 2014 en nuestro país hay millones de mexicanos que llamamos indígenas que realmente tienen mucho que reclamar. Muchas gracias a José del Val, a Jaime Martínez Veloz, muchas gracias a ustedes por estar en este estudio. Gracias.